Bueno, y frío como están los salarios de los argentinos en este contexto y congeladísimos como el poder adquisitivo también, podríamos decir. Como el corazón de Caputo. Y como el corazón de Caputo, de Milei y en particular del ministro Mario Lugones, del cual estuvimos hablando ayer, de este muchacho, ahora que se vino con este nuevo modelo sanitario antivacuna y pro achicamiento del Estado, que en un nuevo capítulo, mientras él estaba ahí muy amigo de Robert Kennedy Jr. y con el presidente de la Nación y firmando cartas compartidas con respecto a la nueva política sanitaria para la Argentina. Bueno, mientras esto sucedía, en el Hospital Garrahan se realizaba una asamblea que anunciaba de forma contundente un paro total de todo el personal con movilización al Ministerio de Salud para este jueves 29 de mayo a las 13 horas será esta movilización con un paro que, bueno, ya lo venía siguiendo Male de cerca en su segmento, venía siguiendo la actividad sindical que venía sucediendo al interior, particularmente de los residentes del Hospital Garrahan, que ya venían de 5 días de paro y de varias medidas de fuerza, porque cobran por debajo de la línea de pobreza. Ahora, a partir de esta asamblea en el día de ayer, se pliegan el resto del personal a un paro total del hospital. Una medida que se tomó por decisión unánime y que obviamente es impulsada ante las decenas de renuncias y la falta de personal que pone en riesgo directamente el funcionamiento de uno de los hospitales de niños y adolescentes más emblemáticos de la Argentina, de la región e incluso del mundo. Es realmente uno de los hospitales más importantes que se conocen por la infraestructura, por la cantidad de gente que atiende y por la especialización de los propios médicos que desarrollan su trabajo allí, y esto está siendo totalmente desguazado por el gobierno nacional. Recordemos que el Hospital Garrahan depende de la administración nacional y desde los trabajadores denuncian que se ha llegado a una situación límite de vaciamiento y de asfixia salarial que no solamente impide a ellos o imposibilita a ellos de poder desarrollar correctamente su trabajo en condiciones, sino que además directamente priva del derecho a la salud a todas las personas que se atienden día a día y semana a semana en el hospital, porque está habiendo falta de personal que renuncia, personal que se tiene que ir porque no llega a trabajar o cobra muy por debajo de la especialización para la cual trabajan. Entonces se terminaron yendo y hay por lo menos 500 camas, denuncian, que no están teniendo la atención que tenían hasta el ingreso de este gobierno. Sí, son alrededor de 200 los profesionales que se fueron del Garrahan y son residentes, pero son profesionales, son médicos que terminaron su carrera. No es que están continuando y hacen por práctica, sino que ya son profesionales. Para que se entienda más o menos cómo es esto, vos terminás la carrera de medicina en más o menos son 5 o 6 años de carrera, 6, 7. Después de esta especialización en la que uno se recibe de médico o médica en este caso, arranca la especialización, con la cual concursan para ingresar a los distintos hospitales, las distintas residencias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o Capital Federal, según el porcentaje de esa prueba que rinden, pueden elegir o no, según los cupos, a dónde van a hacer la residencia, con lo cual continúan su formación durante aproximadamente 4 años más, con lo cual estos residentes de primer año que hoy están cobrando 789.000 pesos, como veíamos recién en la pancarta que aparecía en la imagen que compartía Mati Marchi, son, insistimos, profesionales de la salud, ¿sí? Son gente que terminó su carrera de grado y que está en la especialización hoy haciendo concretamente en una de sus residencias, en este caso los que hacen pediatría, obviamente en un hospital cabecera como el Garrahan, cobrando, insistimos, menos de 800.000 pesos, cuando un alquiler en la ciudad de Buenos Aires ronda entre los 500.000 y el palo y pico.
más o menos. Un enfermero con 10 años de antigüedad, por ejemplo, en el Garrahan está cobrando menos de 900.000 pesos también. Es decir, no solamente son los residentes, sino que es una situación que se extiende a todos los trabajadores, y es por eso entonces que de esta asamblea del día de ayer se concluyó, sí, una asamblea enorme en el aula magna, se concluyó esta definición de esta medida de fuerza y movilización para el día de mañana. Lo tenemos para escuchar a uno de los voceros, digamos, quien salió luego de la asamblea a comentar la situación. Lo vamos a escuchar. El problema el día de hoy es que un residente de primer año con 70 horas semanales está recibiendo un salario de 797.000 pesos, es decir, entre 2.800 y 3.000 pesos la hora. Nosotros hace más de un año que enviamos cartas al Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, y no recibimos respuesta de manera directa. Ni siquiera se quieren juntar para reunirse con nosotros y empezar a debatir cuál es la problemática actual, más allá del salario, sino de que el sistema de salud en todos los hospitales del país no tienen un buen sueldo tampoco. Lamentablemente no es un problema del Garrahan hoy en día solamente. Y bueno, el tema es que lo único que dicen por parte de que se comunican directamente con el Consejo de Administración de esta institución, del Hospital Garrahan, es que no tienen dinero y que ni siquiera se quieren sentar a juntarse a charlar con nosotros, y que si el hospital tiene que cerrar, por ello no va a haber ningún tipo de inconveniente. La verdad es que para nosotros la situación es crítica. Esto es tremendo, ¿no? Les dijeron directamente del gobierno que si el hospital tiene que cerrar no va a haber ningún tipo de inconveniente. De hecho, médicos y técnicos del Garrahan en el día de ayer también presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital. La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, Norma Lezana, dijo que es una situación de zozobra en el hospital frente a la dirección. Las autoridades no están resolviendo los problemas y que son producto de la situación salarial. Y como decíamos, bueno, se fueron 200 médicos y va a haber este paro. Entonces también la idea es poder llevarlo a la justicia, porque como decíamos, no solamente está atentando contra el derecho de los trabajadores para poder desarrollar su trabajo, sino directamente contra el derecho a la salud en un hospital público donde se atienden miles y miles de pacientes del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y de toda Latinoamérica, porque es el mejor de Latinoamérica. Sí, es emblema. Estamos hablando del hospital emblema, y que ministro Lugones plantea esta situación. Habría que ver qué es lo que dice después. Yo estas cosas sigo pensando cuando aparezca Lugones y sea entrevistado por algún colega o por algún publicista de los que comúnmente le dan notas, cómo pueden defender algo por el estilo. Estamos hablando de que plantean cerrar un hospital de cabecera. La denuncia penal sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de pacientes, justamente contra las autoridades nombradas por el gobierno nacional ante esta crisis que afecta al Garrahan y que lo está vaciando, ¿no? Y directamente está buscando desmantelarlo, y los trabajadores están impidiéndolo. No solamente están luchando por su salario, sino concretamente contra el cierre y vaciamiento que ya se ve y se viene a venir de parte de las autoridades a este hospital. Bueno, esto es un poco algo que va a seguir. Como decíamos, mañana hay movilización, se va a efectivizar este paro, veremos la contundencia. Creemos que va a ser muy, muy fuerte, ¿no? También a la luz de lo que fue esta asamblea. Y obviamente se convoca a todos los sectores a acompañar la movilización del Garrahan mañana a las 13 horas. Será, como decíamos, hacia el Ministerio de Salud, a las puertas del ministro Lugones. Y para hablar de otros temas que teníamos en agenda y para darles continuidad, vamos a hablar un poquitito del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ayer Franco, lo pueden buscar, recopilaba y repasaba un poco cuál era la situación a la que se llegaba con respecto a la posibilidad de recusación de esta jueza, la jueza Julieta McIntosh, que estamos viendo en pantalla, que formaba parte del Tribunal de San Isidro, que estaba llevando a cabo el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora, ¿qué pasaba? La jueza se había descubierto que estaba permitiendo que se grabe un documental, que luego aparecieron pruebas que mostraban que ella era la protagonista directamente de este film denominado Justicia Divina.
Salió el tráiler entero, no lo traje para pasarlo, pero salió el tráiler completo de cómo era la promo para este documental, que ya lo tenían armado, ya estaba lista. Toda una diva. Ella negó que se estuviese haciendo un documental, pero como decíamos, la prueba fue muy, muy contundente porque el tráiler ya estaba armado directamente. Es por esto que en el día de ayer el tribunal definió apartarla de este juicio. Se está investigando por esta relación y al apartarla no es que todo sigue como si nada, sino que nada de lo sucedido en el proceso será válido, eso en principio, ni las 19 audiencias ni los allanamientos van a ser válidos, pero además recién mañana al mediodía se va a informar la decisión si se va a validar o no, o se va a volver, todo a cero. Es lo más probable que vuelva todo a cero y que el juicio sea declarado nulo, teniendo en cuenta esta irregularidad con esta jueza. Que, ayer lo caracterizábamos un poco, ¿no? La situación más concreta en relación a una jueza que ni siquiera era de este tribunal, que se metió por la ventana de este tribunal, que es parte de la familia judicial. Su padre también fue juez en San Isidro, ella continuó la carrera de su padre y quedó también en este caso en el Tribunal Oral Criminal número 2 de San Isidro. Se metió, como decimos, por la ventana en el 3 para ser parte de este juicio. Y lo que más nos interesa es saber quién le pagó. Porque ya está, ya la situación ya la cagaron, digamos. A ver, es el juicio por Diego Armando Maradona, con lo cual tiene un nivel de efecto noticioso a nivel internacional. Y lo que demostramos a nivel internacional es que la justicia argentina es un papelón. Que la justicia argentina es un desastre, que la justicia argentina tiene estos agentes que se hacen cargo no solamente como jueces, porque en este caso es jueza, pero tenemos ejemplos vastos para hablar de que esto es parte de una regla de cómo funcionan muchos funcionarios judiciales, haciendo lo que carajo se les canta y encima en este caso cobrando por ello. Así es, bien, entonces como decíamos, mañana sabremos si se declara nulo el juicio o está la otra posibilidad, que es lo que pide la Fiscalía, que es retrotraerlo a la audiencia de validación de pruebas, que también igualmente sería muchas instancias para atrás, lejos obviamente de volverla a poner una fecha al juicio oral y público y demás como se había llegado hasta ahora. Así que mañana contaremos bien qué es lo que se define. Por lo pronto, obviamente la recusación de esta jueza trae varios problemas. Ayer veíamos a la familia ingresando al juicio. Estaba también Leopoldo Luque, uno de los imputados que llegó y fue atacado y fue insultado ahí por la gente que estaba esperando a la realización del juicio y demás. Obviamente un juicio que tiene las cámaras encima y que literalmente estas cámaras para un documental vienen a sumarle mayor espectáculo. Sí, y una cosita más, Delphi, en relación a esto, que como decíamos, ayer tenían que ir todos los imputados, el jueves se va a terminar de definir esto, pero y nos preguntábamos ayer también, ¿no? ¿A quién le conviene que el juicio se dilate? ¿A quién le conviene generar si esto fue generado a propósito, ¿no? Esto es, por lo menos, es mi interpretación de que esto sale a la luz a propósito, más allá de que haya un negocio de realizar un documental y demás. Y es lógico que los imputados, más allá de la subjetividad que pueda tener cada uno sobre quiénes son los imputados, qué responsabilidad tuvieron en la muerte de Diego o no, que obviamente quieran plantear que este juicio es nulo. Con lo cual están en todo su derecho constitucional de realizarlo, porque la jueza demuestra que no es una jueza prueba. Y genera toda esta dilatación que veremos a quién le conviene. Esperemos que la jueza McIntosh diga a quién le pagó, porque ahí podremos resolver alguna de nuestras dudas. Bien. Y por último, la última noticia del día de hoy, por lo menos ahora, tiene que ver con la 34ª, la número 34 víctima en el país de muerte por el fentanilo contaminado, que se confirmó en el día de ayer. 9 muertes se declararon en la ciudad de La Plata, lo cual golpeó de lleno fuertemente aquí en la ciudad, en particular en el hospital italiano, que recordemos se lo acusó y
se lo señaló, pero fue el primer hospital que identificó estas anomalías en las ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, que es obviamente el que está cuestionado, prohibido ahora por la ANMAT hasta que se terminen las revisiones, pero en realidad estos lotes no habían llegado solo al Hospital Italiano de La Plata, sino que también en hospitales de Buenos Aires, Rosario, en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Tucumán. De hecho, el fallecido del día de ayer, digamos, esa nueva contabilización se dio en Balcarce. Entonces se habla de un problema a nivel nacional que, bueno, ahí se discuten la problemática, ¿no? Si tiene que ver con la falta de regulaciones, con el nivel de desmantelamiento y de ataque que también está viendo la ANMAT, ¿no? Que es el organismo que regula estos medicamentos, alimentos, tecnologías y demás, y que obviamente el gobierno le está sacando un montón de capacidades, facultades que tenía hasta ahora. Como decíamos, es una investigación que empezó en abril. HLB Pharma ahora está, como decíamos, prohibida el suministro de sus productos. Por lo menos la ANMAT dispuso el retiro inmediato de ese y suspendió tanto al laboratorio como al coproductor, que era Laboratorio Ramallo. Ahora el daño ya está hecho y la distribución de los lotes contaminados alcanzó a diversas instituciones del país. En paralelo a esto, la justicia federal, en particular el juez Ernesto Kreplak, está avanzando con una investigación que incluye allanamientos claves, como por ejemplo el de la droguería Nueva Era, que está sospechado de distribuir este lote contaminado. Una de las hipótesis más fuertes es que podría ser un sabotaje interno en HLB Pharma, porque los propios directivos denunciaron la destrucción de documentación clave en el área de garantía de calidad, lo que complica aún más el panorama. Por lo pronto tenemos 34 fallecidos en la República Argentina, 9 de ellos en la ciudad de La Plata. Y bueno, y una investigación que avanza por el fentanilo contaminado, y que, bueno, pone en la mira a los laboratorios y que poco se está hablando, ¿no? También ahí se ve mucho el poder de lobby que tienen los laboratorios argentinos e internacionales para evitar que se esté hablando de este tema. Porque bien sabemos que si el actor fuera otro, sería un escándalo. De hecho, las cámaras se pusieron sobre el Hospital Italiano y en cuanto se confirmó que era una problemática del laboratorio, muchos sacaron de foco el tema. Sí, lo seguimos conversando porque, bueno, acá en Trinchera siempre, pero digo, se sigue hablando porque siguen habiendo casos. Porque si hubiera quedado nomás en 9, quizás ya no estaría trascendiendo tanto la noticia. Sí, son cada vez más casos, pero bueno, no está habiendo obviamente una resonancia muy fuerte. Desde acá lo seguiremos porque, bueno, pone en la mira también un actor social no menor que son los laboratorios y que son las farmacéuticas, que son un sector muy privilegiado de nuestro país. Sí. Me choqué la cucharita, mil disculpas. Male, Sí. ¿Con qué nos vamos? Ahora nos vamos con el aumento de femicidios y la poca presencia del Estado. Es muy fuerte y violento, pero... Se viene el 3 de bueno. junio, se viene el Ni Una Menos. el aniversario de los 10 años de Ni Una Menos. Sí, y por desgracia esto va creciendo, ¿no? La violencia de género, sin un Estado presente y sin acompañamiento en los territorios, se profundiza y pudimos ver hace 2 semanas la chicana que hizo Mariano Cuño Libarona cuando eliminó 13 programas con perspectiva de género, dando como excusa que era un despilfarro absurdo, acusando de un proyectos kirchneristas, y entre esos programas que eliminó es, ahí vemos el tuit de Cuño Libarona que dice: eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito menstruar, que esto era un programa que acompañaba, ¿no?, entregando copas menstruales y capacitando a las mujeres que nunca habían conocido una para poder usarlas y ahorrarse
es plata que te ahorras porque las copas menstruales las podés usar muchísimo tiempo. No, y sobre todo en clave de salud, a ver, porque se plantea en clave insólita, obviamente no podemos esperar mucho más de Mariano Cuño Libarona como ministro de Justicia y sobre todo opinando, ¿no? La verdad, sí, nefasto. efectivamente. Pero en clave de un programa que no solamente era una cuestión económica, sino además de seguridad de salud, ¿no? Sí. Imagínense quienes no tienen para costear los distintos productos de salud menstrual. Un paquete de toallitas está a 2.000 pesos. Bueno, pero bueno, suerte. entre esos programas que eliminaba, también eliminaba el de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género, que era, bueno, las conocidas mujeres que van a los territorios, acompañan, hacen todo un proceso de acompañamiento por la violencia que está en todos lados, no solamente lo vemos con Alberto y Fabiola, sino en las clases obreras también se puede ver mucho y en las personas en situación vulnerable también. Y mientras que la realidad nos demuestra que cada vez más el gobierno nacional es enemigo de todas las políticas que acompañen al feminismo y más allá del feminismo a las mujeres que viven todo tipo de violencias, crece la preocupación por el abandono estatal y el aumento de las víctimas de femicidio. En Jujuy y Tucumán, en menos de 15 días hubo 4 femicidios, donde murieron Angelina González, de tan solo 15 años, Paula Vargas, estos casos fueron de Jujuy, después María Verónica Leal y Julia Elena Espinosa en Mendoza. Y bueno, ahí Mati Marchi puso un gráfico de los casos de femicidio que hay, ¿no? Podemos ver en las diferentes regiones. Y un dato que no aparece ahí, porque esto es hasta el 29 de abril, es ese censo que se hizo. 93 femicidios hubo desde el 1 de abril. No, del 1 desde de el enero al 29 de abril. abril. Esto es de Mumala, que es la... Sí, ¿Cómo es? el observatorio. Sí, el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Y podemos ver que hubo 344 intentos de femicidio. Bueno, ahí no están los de mayo, que claro, hubo 5 femicidios hasta ahora. Son los que yo pude encontrar, no sé si habrá más, esperemos que no. Pero bueno, Jujuy no percibía ninguno este año, pero tiene un gran, ¿cómo se dice? Muchos casos de violencia de género. Sí. Es una provincia que está en riesgo o está alertando sobre esta situación. Y bueno, ahora son 2 víctimas que se cobra el femicidio. Y en Santa Cruz también, bueno, en Tucumán 2 más. Y en Santa Cruz la última chica que fue asesinada por su pareja y luego se suicidó, la pareja. En lo que va del 2025, bueno, como pudimos ver son más de 90. Y bueno, lo que hace el gobierno es minimizar el problema real que tiene la Argentina con esta cuestión de género. Y el año pasado, que esto tampoco es menor, hubo la tasa de menos femicidios o fue bajando y este año tuvo un incremento terrible y bueno, se cobra muchísimas vidas de mujeres cis, lesbianas y mujeres travestis y trans y también son políticas que quita el Estado, ¿no? Todas las políticas que contemplen el acompañamiento o justicia por los casos de asesinato o la discriminación y demás, no está contemplado por el gobierno nacional, no le interesan estas políticas, incluso desde su discurso fomentan odio, como lo vimos con las chicas que les incendiaron su casa, o le tiraron la bomba molotov, las 3 chicas de Barracas. De Barracas. Y bueno, quería nombrar a las mujeres que fueron asesinadas en Jujuy, en Mendoza y la última chica que fue en Santa Cruz, que no están en el registro ese, como les mencionaba, porque fue hasta abril. Y bueno, son Angelina González, de 15 años de edad, quien fue estrangulada por su pareja, Ochoa, de 25 años, el 3 de mayo. Paula Vargas, de 31 años, fue apuñalada por su expareja, Sergio Tejerina, que se suicidó, eso fue el 11 de mayo. María Verónica Leal, de 40 años, también asesinada por su expareja, fue hallada en un descampado por su hijo el 30 de abril. Julia Elena Espinosa, de 42 años, quien fue ahorcada y luego colgada
porque su asesino quiso fingir un suicidio. El asesino Pablo Guillermo Mamani está siendo investigado, ¿no? Pero hay muchísimas pruebas en su contra. Y el 4 de mayo, y Antonella Aybar, de 23 años, asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, quien luego de apuñalarla se suicidó. Esto fue el 16 de mayo. Así que son 5 las víctimas después del censo ese que se hizo por Mumala, y esperemos que no haya más víctimas de violencia de género. Bueno, también están desmantelando todo lo que es cuando llamás para denunciar. La línea 144. Sí, la línea 144 la están desmantelando. Y bueno, todas las políticas que tienen que ver con el feminismo, que es algo que repudiamos desde todos lados, ¿no? Porque no se puede permitir que la violencia venga del Estado, que venga de las familias y venga de... Bueno, acá en este caso las últimas 5 son de parejas o exparejas. Sí, que es siempre el porcentaje mayor. Sí. En este caso, la necesidad de que el Estado no solamente legisle, sino que tenga políticas acorde a poder abordar estos problemas. Muchas veces estas cosas se pueden prevenir, estos asesinatos, porque hay denuncias... Hay muchos casos de denuncias de violencia de género, hay incluso hasta botones antipánico que se le da a la mujer y igualmente las matan y la policía llega tarde o no llega y bueno, y se hacen los boludos, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero sí, bueno. que es más que la policía, es todo el entramado, ¿no? Porque también tenés el Poder Judicial, que es el que tiene que disponer esas órdenes de restricción o que las tiene que hacer cumplir y demás. Y es un Poder Judicial que, como lo vemos en cada día que hablamos desde una arista distinta, es... nefasto. Sí, pero más que nefasto, además, más allá de todo eso, tiene prioridades que no son las del pueblo, ¿no? Sí, una composición muy clasista, muy machista y patriarcal. Y bien corporativa también ante los problemas de ejercicio, digamos. También para tener en cuenta que se cumplen 10 años ahora el martes próximo del 3 de junio de la primera movilización del Ni Una Menos. Y si bien muchos dirán, bueno, no cambiaron nada las cifras, la realidad es que lo que no cambió mucho es la actitud estructural, digamos, del Estado o del Poder Judicial y demás. No es que no cambió nada, porque hay una conciencia mucho mayor, cambió mucho. El tema es que hay poderes estructurales que no permiten que sean reformados directamente para poder funcionar mejor, y eso hace también que además es un cambio mucho más profundo y largo el que hay que darlo, que no se va a hacer solamente mirando la cifra de los femicidios, ¿no? Y que cambió un montón. No, y este registro lo hacen desde Mumala. El Estado no tiene ningún registro. El Estado tiene el registro, tiene el de la Corte Suprema de Justicia, que sale una vez al año, que siempre son números bastante más bajos que los que conocemos por parte de los observatorios y las instituciones que van recolectando a partir del seguimiento en general de medios y de la policía. Pero sí, son datos que en general no alcanzan, y aparte aparecen obviamente a fin de mes a fin de año, y nunca los conocemos durante. Yo creo que ahora la semana que viene, a raíz del Ni Una Menos, vamos a conocer más datos en particular también porque aparece, ¿no? Bueno, de dónde salen las armas para matar, qué pasa con los victimarios, qué pasa con los hijos, qué pasa con las familias de esas mujeres que asesinan. Ahí el narco también se lleva vidas de mujeres, el narcotráfico. Sí, totalmente. Sí, el crimen organizado en la Argentina también. Y eso que estamos no solo de femicidios, sino de travesticidios y transtravesticidios, que también hacen agrandar mucho más estas cifras. Pero ahora vamos a irnos, que vamos a volver con otro tema en minutitos nada más, 9:50 de la mañana.